Dios le bendiga a cada uno, mis hermanos. Es un privilegio saludarles en el nombre de Jesús. Algo maravilloso, mis hermanos, es que Dios nos ha formado con su mano. Yo estoy contento, alegre, porque Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Dios siempre ha querido tener pacto con el ser humano. Dios siempre está al pendiente de tu vida y de mi vida. Y estoy muy agradecido con Dios, porque Dios llega a tiempo. Dios nunca se atrasa, Él llega puntual a esa cita cuando nosotros más lo necesitamos. Vamos a leer la palabra hoy, en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú llenes tu palabra con tu presencia y que edifiques los corazones en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Vamos a hablar un poco de lo que es el pacto. Dios ha tenido pacto con la humanidad. Dios ha tenido muchos pactos. Uno de los pactos que ha tenido es el pacto edénico en el huerto del Edén. Otro del pacto que tuvo fue el pacto adánico con Adán. Y el otro pacto pues fue el pacto de Noé. Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es un pacto. Dice que pacto, lo que Dios quiere con nosotros es un acuerdo. Lo que Dios quiere de nosotros es que Él con su hermosa sangre, con su preciosa sangre y con ese pacto que Él tiene con la humanidad, Él quiere que usted y yo seamos libres por medio de su preciosa sangre, reconociendo en primer lugar a Jesucristo, que es el único Dios todopoderoso. Pero pacto, ¿qué quiere decir pacto? Pacto dice que es un acuerdo entre dos o más personas que obligan, dice, a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces, pacto, dimos cuenta que es un acuerdo entre dos o más personas, que el objetivo del pacto es cumplir una cierta de condiciones que tienen ambos. Y Dios tiene una serie de promesas para nuestra vida, que Él quiere cumplir en nuestra vida. Pero nos damos cuenta a lo largo del camino que muchas veces incumplimos el pacto. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Él es maravilloso. Él no piensa como yo pienso. Él piensa como Él piensa, como Dios. Él no piensa con mente humana. Entonces, pero Él tiene esa afinidad con nosotros. ¿Cómo se acordó de nosotros antes de la fundación del mundo? Antes que el mundo existiese, Él se acordó de tu vida y se acordó de mi vida. Y yo me pongo alegre y contento, porque mi vida ya estaba en un caos total. Dice la palabra que nuestra vida era como en el inicio, estaba desordenada y estaba vacía. Pero hoy, cuando entró Jesús a tu vida y entró a mi vida, vino a ordenar muchas cosas que la teníamos desordenada. Pero Dios ha tenido la finalidad de estar con el ser humano. Y yo quiero que me acompañe rápidamente, abra su Biblia. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Oiga, ¿quién nos formó? Nos formó Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Diga conmigo, yo tengo aliento de vida, porque si usted tiene vida hoy es porque tiene oportunidad, porque Dios le regaló la vida hoy. El que ya no tiene oportunidad es aquel que ya partió y ya tuvo sus oportunidades en este planeta. Así es que el aliento de vida es el aire que usted respira. Ese es el aliento de Dios que le da vida a usted. Cuando ya no tenemos ese aliento para respirar, que es el aliento de papá, entonces nosotros partimos de esta tierra. Pero Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, del polvo nos formó y al polvo vamos. Mire qué tremendo está eso. Y usted se ha puesto a pensar
Usted se ha puesto a pensar cómo Dios nos formó con su mano. Y cuando puso ese muñequito acá y él sopló aliento de vida, dice el verso número 2. Y tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. Oiga, muy importante esto. Dios nos puso en un lugar, en el jardín de Edén. Dios nos trajo a este mundo con un objetivo. Dios le ha llamado a usted con un objetivo. ¿Para qué le llamó Dios a usted? ¿Para qué vino usted a este mundo? Venimos a este mundo porque fuimos privilegiados. Dios nos escogió. Amén. Él nos escogió a usted y me escogió a mí, pero nos puso en un jardín. O sea, la función que tenemos en este planeta Tierra es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también nos puso en un jardín para que lo cultivase y lo guardase. O sea, tenemos el objetivo de trabajar para la obra. Tenemos que cultivar lo que es la palabra. Tenemos que llevar la semilla a muchas familias. Yo sé que no es fácil, pero ese es uno de los objetivos que Dios ha puesto, ese llamamiento en cada uno de nosotros. Yo me siento bendecido, agradecido por la palabra. Y dice el verso 16. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios pone al hombre en el jardín del Edén y automáticamente él hace un pacto edénico. Lo hace en el Edén. Y le dice al hombre, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que coma, ciertamente morirás. Dios estaba dando un pacto con el hombre en ese momento, un pacto de condiciones, qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Amén. Y entonces seguimos leyendo acá y dice el 4, después que le dio una cierta de condiciones, viene y dijo, además Jehová Dios dijo en el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Sí? Vamos a leer el 5. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Amén. Oiga, los planes de Dios. Dios nunca quiere que el ser humano esté solo. Y le hizo una compañía. Amén. Vamos a leer el capítulo 3 y dice, entonces, cuando ya estaba la mujer, ya estaba hecha, ya tenían aliento de vida, ¿cómo se paseaban ellos en el jardín de Edén? Pero ya en el Edén ya existía un enemigo. Mire el capítulo 3 de Génesis, verso 1. Entonces la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo, que Jehová Dios había dicho, le dijo a la mujer, de veras, Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín. Entonces, en el capítulo 3, verso 1, aparece ya el enemigo. Ya estaba Adán y Eva en el jardín. Ahí estaban ellos en la inocencia. Ahí estaban en ese jardín que Dios lo puso a ellos para trabajar y para que lo labras. O sea, les puso a trabajar, no los puso a descansar. Pero como el enemigo nunca se duerme, en el capítulo 3 dice, entonces la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo, que Jehová Dios había dicho de la mujer, de veras, le dice, oiga lo que el enemigo comienza a hablar con la humanidad. El problema del ser humano es cuando nosotros prestamos nuestro oído al enemigo. No le prestemos el oído al enemigo. Nos va a querer confundir, nos va a querer engañar y le va a querer poner temor en su corazón y lo va a volver altivo. Amén. Oiga lo que le dice la serpiente a Eva. Pero ¿quién tuvo y dio lugar? Eva le prestó el oído. Dice, de veras Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeráis, ni de él, ni lo que toques, no sea que muráis. Dice el verso 2, o sea, del capítulo 3, verso 2, dice, y la mujer respondió a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Le dijo. Mire cómo estaba de un tú a tú platicando con el enemigo. Jamás podemos platicar con el adversario. Amén.
Porque el único fiel y verdadero se llama Jesucristo. El enemigo solo puede venir a entorpecer su mente, a poderlo confundir. Pero el único que podemos hablar es con nuestro Dios. Pero entonces la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, le dijo la mujer a la serpiente. Pero del fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muramos. Oiga lo que le responde la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Si se da cuenta, en ese versículo ya la serpiente ya le está vendiendo la idea a Eva. Y está Eva a punto de fallarle al Señor. El enemigo ya había hecho su cometido de hablar con ella, y está a punto de convencerla. Y lo logra, porque ella le prestó su oído. Y hasta cierto punto el enemigo tenía una media mentira, una media verdad. Se podría hacer una media mentira y verdad. Entre mentiras, porque él es el padre de los mentirosos. Pero en este caso estaba diciendo una media verdad. A media, porque le estaba diciendo, ¿verdad?, que el día que comiera de ese árbol, sus ojos iban a ser abiertos. Y era cierto. Y sería como Dios. Iba a tener la oportunidad que ella pudiera ver el bien y el mal. Dígame si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Entonces, como ya el enemigo ya le había vendido la idea, ya la mujer y el ser humano con un pensamiento acá adentro que le haya dado el enemigo. Entonces, la mujer vio al árbol. Imagínense, la mujer comienza a ver ya el pecado. Comenzó a ver lo que es el árbol y dijo ella: el árbol es bueno para comer. Que era atractivo, imagínense, a la vista, que era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hay tres factores muy importantes lo que el enemigo le vendió a Eva. Entonces la mujer vio que el árbol era, en primer lugar, era bueno para ella. Yo le había dicho que de todo árbol podía comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comiere de ese árbol ciertamente moriráis. Pero ella comienza a ver el árbol con la información que el enemigo ya le había dado. La comenzó a ver de una manera diferente. Ya comenzó a decir como: no, hombre, pero si el pecado no es tan malo. El pecado se mira bueno. El pecado se mira bueno hasta para comerlo. Se mira atractivo. Mire cómo le vende el enemigo al ser humano el pecado. Atractivo, bueno, a la vista. Lo que sus ojos miran, piensa que usted es bueno. Y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Mire el verso 8. Cuando oyeron la voz, o sea, Eva viene en ese momento, falla, come del árbol. Usted sabe lo que pasó en ese momento. Le falla a nuestro Dios. Y de ahí vienen las consecuencias cuando nosotros fallamos. Cuando no somos obedientes. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros se les pegue la relagada gana. Pero en ese momento le fallamos. Entonces, mire el 8. Cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y mira la pregunta que Dios le hace al hombre, ¿verdad? Y le dice: ¿dónde estás tú? Él le respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Entonces ahí viene algo muy interesante, ¿verdad? Cuando Dios le pide cuentas a cada uno de nosotros. Te dije que no hicieras tal cosa, pero ¿por qué lo hiciste? Hay tantas cosas que en nuestro corazón están aquí dentro, que muchas veces complacemos la carne.
Pero muchas veces el Espíritu Santo nos ayuda. Pero Dios, con su amor y su misericordia, ha tenido paciencia con nosotros. Entonces aquí es donde viene y le dice el hombre siempre excusándose de las cosas, ¿verdad? La mujer que me diste, el 12, por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento. En el embarazo con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él. Maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomada. Por el polvo eres y al polvo volverás. Dios había hecho un pacto con el hombre. Un pacto con condiciones, y le decía a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer. Le dijo de todo. Solo había uno que no teníamos que comer. La desobediencia nos trae consecuencia. Comieron del árbol. Dios había hecho un pacto de condiciones con ellos. Le dijo, de todo árbol, pues, oiga bien ese pacto de condición. De todo árbol podés comer, menos del árbol del bien y del mal no comeráis, porque ciertamente el día que comieras, ciertamente morirás. Usted se da cuenta más adelante, Eva le presta el oído al enemigo. Imagínense la inocencia que había antes. El enemigo ya se encontraba en el Edén. Y antes los animales hablaban. Pero imagínense que ahora que venga, usted vaya caminando y de repente le hable un animal y le diga, hola, ¿cómo estás? Usted se asusta. Pero en este caso el enemigo utilizó a la serpiente. No sé si la serpiente caminaba o hablaba, así es la palabra. Pero Dios había hecho un pacto de condiciones, pero el enemigo siempre quiere venir a abolir los planes de Dios. Siempre quiere venir a desacreditar las cosas que Dios hace. Y viene en ese momento y le vende una idea a Eva, y Eva le presta el oído, y comienza el enemigo a hablar con Eva, y Eva comienza a escuchar. Pero mire lo interesante de eso, que usted se dio cuenta que leímos, le dijo, con que te dijo Dios, mire la astucia del enemigo, va a querer venir a engañarlas, con palabras que parecieran verdad, pero no son verdad. Él lo único que quiere hacer es hacer perder tu bendición y perder mi bendición. El enemigo es astuto, pero en el nombre de Jesús lo atamos. Y ya no sigamos prestando el oído, sino que circuncidemos nuestro oído a la voz del enemigo. Mira el enemigo cómo trama esa astucia. Dice, con que te dijo Dios que no puedes comer de todos los árboles. Pero la mujer viene y responde y le dice, no, de todo árbol yo puedo comer, menos del árbol del bien y del mal. Eso si viene el enemigo y dice, no, es que lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, todo, ¿por qué le comienza a hablar? Porque le prestó atención. Es que ciertamente vas a llegar a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Como que digo, dale, probalo, hombre, si no es malo. No es malo. Mire cómo le está vendiendo la idea. Viene la mujer, agarra el fruto que no tenía que comer y se lo imparte al hombre. Viene el hombre, come. Ellos se dan cuenta que han desobedecido. Llega el Señor al jardín y ellos se esconden, están desnudos. Y le dice el Señor, ¿quién les ha enseñado y quién le ha dicho a ustedes que están desnudos? Ellos se dieron cuenta de su condición de pecado, lo que habían hecho. Muchas veces así nos encontramos nosotros con nuestra condición. Cada pecador se conoce cómo estamos aquí dentro de nuestro corazón. Pero al Señor no lo podemos engañar, no nos podemos esconder, no nos podemos hacer los locos, porque el Señor sabe
lo que hay aquí dentro de nuestro corazón. Ellos se esconden y se van huyendo, y comienza el Señor a pedir cuenta. Viene el Señor en ese momento, llama al hombre y le dice al hombre: ¿por qué comiste? Y viene, nosotros los hombres siempre nos lavamos las manos y comenzamos a dar excusas. Y le respondemos al Señor y le decimos: es que la mujer que me diste por mujer, ella fue la que me dio la manzana. Nunca agarramos nuestra culpabilidad. Siempre queremos salir en caballito blanco, y eso no es así. Agarra a la mujer como que esta es, pasa la mano, y el que se quede con la tortilla, que se queme. Eso no es así. Hay que ser responsables de nuestros actos, y ahí, si metimos la pata, hay que decir: metimos la pata. El hombre se lava las manos y dice: la mujer que me diste por mujer, ella fue la que me hizo caer. La mujer viene y dice: ¿y tú por qué le dices? Es que la serpiente me engañó. Entonces viene el Señor y agarra a la serpiente, y mire lo que le dice la serpiente, ¿verdad? Con la serpiente no hace absolutamente nada. Y el Señor comienza a hacer con el hombre. Ahora ya no era un pacto de condición, ahora era un pacto incondicional, que se hacía porque así era, mi hermano. Y le dice a la serpiente: de hoy, vamos a leerle por acá, mira lo que le dice a la serpiente. Le dice Jehová Dios a la serpiente: porque hiciste eso, serás maldita. Maldició a la serpiente entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Y dice: Señor, desde hoy, maldita, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Imagínese la maldición que le echó a la serpiente. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Aquí está hablando el Señor, aquí está hablando nuestro Dios del Señor Jesucristo. Porque el Señor le venció a Satanás en la cruz del Calvario. El Señor le aplastó la cabeza a la serpiente. Mire, aquí está hablando, donde dice: tu descendencia, esta te herirá en la cabeza. La descendencia de Jesús. Jesús en la cruz del Calvario proclamó victoria sobre el adversario. Proclamó victoria cuando Él fue, mi hermano, y se dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Y dice, a la mujer le dijo, también a la mujer le dijo, a la serpiente: vení para acá, desde hoy te arrastrarás en tu pecho y comerás polvo, le dijo, y te aplastarán la cabeza. Y te dijo también: vení para acá, le dijo a la mujer. Y pues le dijo: desde hoy en adelante aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo con tu dolor. Por eso es que la mujer pare con dolor, porque el Señor le dijo: aumentaré tu sufrimiento en el embarazo con tus dolores a la luz, y darás a luz a los hijos, y tu deseo te llevará a tu marido, y él te enseñoreará de ti. Ya agarró a la serpiente, agarró a la mujer, ahora agarra al hombre. Hermano, mire lo que le dice al hombre: por tu desobediencia. ¿Por qué? Le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comáis de él. Sea maldita la tierra. El Señor maldijo la tierra por tu causa, le dijo. Con tu dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que te tome de donde tú veniste. Entonces le dijo: hasta que vuelvas a la tierra, pues de allá fuiste tomada, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios tiene pacto con nosotros. No seamos desobedientes, seamos obedientes y nos va a ir bien. Cumplamos lo que la palabra dice y nos va a ir bien. Aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a obedecer, porque tenemos que obedecer. Ya no, el Señor quiere más sacrificio. Si obedecemos, el Señor se agrada. Cuando Jesucristo obedeció para bautizarse en el Jordán, ¿sabe qué es lo que dijo? El Señor: descendió una paloma del cielo
y dijo: en mi Hijo he tenido complacencia. Él se complace en tu vida cuando tú obedeces, cuando tú andas en el camino del Señor. No somos perfectos, pero sí somos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Ya no sigamos prestándole el oído a Satanás, ya no. Sigamos avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Si estamos en esta tierra es con un propósito. ¿Ya terminó usted su propósito para la obra del Señor? ¿Ya empezó? ¿Por dónde va? ¿O no ha empezado? Yo le invito en esta mañana a que usted se levante como guerrera, que usted se levante como guerrero y sigamos y obedezcamos a Dios y no sigamos prestándole el oído al enemigo, porque nos va a engañar. Dios tiene planes de bien sobre su vida, solo obedezcamos y caminemos al llamado de Dios. Mis ovejas escuchan la voz del buen pastor, y Dios nos está llamando hoy con sus brazos de misericordia y de amor. Y sigamos trabajando. Sigamos trabajando. Murmuraciones y muchas cosas y problemas que vengan en el camino, ese es el enemigo que quiere tramar, desanimarla y desanimarlo. Pero en el nombre de Jesús, levántate, sigue adelante y cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga, y es una bendición haberle hablado un poquito de estudio de la palabra. Dios le bendiga. Amén y amén.